Reporte 100. Le agradezco al doctor Luis Núñez Noriega, investigador y especialista en desarrollo regional, que esté con nosotros esta mañana. Luis, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, estimado Juan Carlos, me gusta saludarte a ti y a tu auditorio. Sí, ¿cuáles son las otras dos? O sea, si Hermosillo es la tercera, ¿quiénes nos superan como las capitales más caras para vivir en México? Mira, la verdad, no tengo ese reto. INEGI, sin embargo, lo que hemos encontrado en temas económicos desde hace ya algunos años es los conceptos que hacen que Hermosillo sea una ciudad cara. El reporte del INEGI no lo tengo a la mano. Sí. Te puedo decir con certeza que los elementos económicos que tienen que ver, por ejemplo, a ver, Luis, estamos teniendo problemas con el teléfono. ¿Tendrá algún teléfono fijo al que le podamos marcar? El celular se nos está perdiendo la señal. No tengo teléfono. O a lo mejor que si pueda moverte de lugar, para ver si mejora la señal. Me decía, ¿qué elementos son los que se consideran para determinar que una ciudad es cara para vivir? El costo de la vida, un tema importante, por supuesto. El costo del consumo de los artículos que consumen las personas en su canasta básica, y además en todo lo que conlleva los gastos de diversión, de entretenimiento, de educación, entre otros factores. Son dos elementos que se cristalizan en el Índice Nacional de Precios al consumidor, al productor y al consumidor, y por supuesto es el nivel de ingreso que pueden tener las personas y el gasto que realizan. Sí, así se considera si una ciudad capital es cara para vivir, pero esto tiene relación con los salarios también, es decir, ¿es cara pero se gana lo suficiente para vivir en una ciudad cara o no? Sí, por supuesto, el salario es determinante también. Por eso decíamos que los salarios industriales que se pagan en Hermosillo, particularmente los asociados a industrias como la aeroespacial, como la automotriz, pagan salarios más altos que el nivel promedio salarial en otras regiones del país. Por esa razón también es un factor que incide en el tema de los altos costos de vida. Sí. Y tiene mucho también que ver con los temas económicos, que son mucho de la producción que se realiza para consumo cotidiano no se produce en Hermosillo, es traído de lugares, sobre todo del sur del país. Eso encarece los productos porque tienen que ser transportados desde lugares muy distantes, incrementando los costos de producción y por tanto los precios, como también está el factor que tenemos cultural. Por ser cercanos a la frontera, tenemos un nivel de consumo diferenciado, donde se consumen más carnes, donde se consumen otro tipo de productos que hacen que se encarezca el nivel de vida en la frontera, particularmente en Hermosillo. Sí, en el caso de Hermosillo, me dice, los productos de la canasta básica, por el traslado, sube sus precios. En otros aspectos de la vida, por ejemplo, para comprar una vivienda, están los precios por las nubes ahorita en las viviendas. Una vivienda nueva sale carísima comparado a como costaba hace 10 o 20 años. Recordemos que los insumos también son factor importante. Yo creo que se suman una serie de factores. Particularmente en estos momentos el tema inflacionario está pegando en todos lados, ¿no? A nivel nacional. Sin embargo, Hermosillo, insisto, es una ciudad lejana de los puntos de producción y le agrega factores importantes a los costos productivos. Sí. Ahora, el tema de rentabilidad de las empresas es un tema que habría que explorar también. ¿Por qué son más caras las construcciones en Hermosillo con respecto a otros lugares? Habría que explorar, es un tema que no está explorado todavía, el tema de la rentabilidad. ¿Cuánto están ganando las empresas por construir, verdad? Que sí, una casita pichurrienta aquí sobre el Navarrete final, nomás porque están en Navarrete, 4 millones de pesos, Luis. Es impresionante. ¿Cuál es el precio de los terrenos? Habría que valorarlo 4 también. millones de pesos, así, un fraccionamiento que está acá en Navarrete final. Y digo casita porque es casa chica, pues no es una mansión ni es una casa de 2 pisos, no, 4 millones de pesos una casa, es una locura ya esto.
Sí, entonces ahí sí se derivan una serie de temas, de indicadores que había que explorar y que suman a la hora de la hora el precio al final, ¿verdad? Entonces sí es considerado Hermosillo una ciudad cara por una serie de factores que inciden en los precios al consumidor. Sí, también tiene que ver las zonas de la ciudad, ¿no? Un platillo en un restaurante del Colosio no es lo mismo que un platillo en un restaurante del Centenario. Y el mismo. Sí, obviamente, los lugares de consumo tienen precios diferenciados dependiendo del lugar en el que estén ubicados, por el tipo de cliente al que quieren llegar, ¿verdad? Al que están llegando. Entonces sí hay también diferencia en los precios. Pero por ejemplo, algunos productos que son estándares, como la tortilla de maíz, que es un producto estándar. Hermosillo es el lugar donde están más caros a nivel nacional la tortilla de maíz. Y tenemos, por supuesto, que agregarle el insumo gas, que es de los más importantes en la producción de la tortilla, pero también tenemos el insumo harina, que no se produce en Hermosillo. La harina de maíz se trae del Bajío generalmente, procesada desde allá y llega en costal de harina, y eso incrementa muchísimo el costo. Entonces tenemos el precio de la tortilla que anda alrededor de los 30 pesos el kilo, cuando se puede conseguir en otros lugares hasta 15 pesos, ¿no? En otros lugares del centro del país. Ese tipo de temas agregan alto costo a la vida. ¿Y por qué está destruida la ciudad si es tan caro vivir aquí? Se suponía que habría recursos, ¿no? O sea, habría dinero, si es caro rentar, si es cara una casa. Está tocando un tema muy sensible que yo explico en mi último libro, Sonora, Desarrollo y Federalismo. Y parece esto ya parece así como Kiev, Ucrania, no sé, una zona bombardeada, pues las calles están destruidas. Es el tema central de mi libro, Sonora, Desarrollo y Federalismo. Sonora produce mucha riqueza y se va al centro y no se regresa vía participaciones ni aportaciones federales. Por eso es que hay un déficit en muchos servicios, porque no está regresando el recurso que se envían vía impuestos, que se paga vía impuestos, debería estar regresando a Sonora en proporciones mayores, y hace varios años que hace. ¿Y eso es porque los domicilios fiscales no están en Sonora y las empresas los tienen fuera de Sonora? No tiene nada que ver eso, no, absolutamente no. El problema es que el gobierno central no está regresando las participaciones a varios estados, entre ellos Sonora, en la proporción de acuerdo al Pacto Fiscal Federal. A Sonora antes le llegaban una proporción mayor, de alrededor de 75, 80, 85% en algunos años, de los recursos que enviaba vía IVA y ISR. Hoy solamente está llegando alrededor del 35%. Ese déficit es enorme, grandísimo. Y obviamente hace que municipios como Hermosillo, como otras ciudades, no tengan los recursos suficientes vía participaciones federales, o el propio Estado no tenga las participaciones federales suficientes recursos para poder cubrir las necesidades de infraestructura básica, elemental, entre otros temas. Sí, ¿y eso pasa desde hace cuándo? ¿Siempre ha pasado o se ha agravado? Se ha agravado en los últimos 4 años. Para el caso. ¿Y por qué Claudia cayó como momia? Claudia Pavlovich cayó como momia, y bueno, pues de Durazo ni modo que se le ponga al tiro al presidente, pues del mismo partido. Bueno, desconozco las razones que tuvo un gobernante o el otro, pero ambos están recibiendo mucho menos. Ambos recibieron, tanto la gobernadora anterior como el gobernador actual, están recibiendo muchísimo menos en sus participaciones federales. Sí, tal vez un consulado en Barcelona pueda explicarlo, ¿no? Pues habría que analizar específicamente, no sé el caso actual cuál sea las razones, pero ambos casos han tenido un déficit muy sustancial de participaciones federales. Sí, entonces Hermosillo es una ciudad cara para vivir. Lo que contribuye a Hermosillo en impuestos, en pago de impuestos a la federación, no se regresa en proporción a lo que nosotros contribuimos a la Hacienda Federal. Es correcto, ese es correcto. Sí, Hermosillo proporciona una cantidad de impuestos muy significativa, igual que el Estado de Sonora, y no está regresando en la proporción de acuerdo al Pacto Fiscal Federal. Sí. Luis Núñez, muchas gracias por estas reflexiones. Con mucho gusto, a la orden. Investigador y especialista en desarrollo regional. Reporte 100.